Cuando vivíamos en una finca, porque nos tocó irnos a vivir a una finca debido a que en el pueblo se ha puesto muy pesado, entonces nos fuimos para una finca. Mi papá consiguió una finca por allá y tenían administradores, pero allí vivíamos. Y resulta que una vez llegaron unos señores con unos megáfonos diciendo de que todos los menores de 15 años se encerraran en las casas, y las señoras. Entonces todos nos encerramos, eso fue a las 5:30 de la tarde. Y entonces cuando ya eran como las 7 de la noche, comenzamos a oír gritos, se oían disparos, se oía gente que llamaba a otras personas, y nosotros tuvimos mucho miedo. Y siempre insistían: no vayan a salir, no abran las puertas, por favor. Entonces al otro día mi mamá nos mandó a hacer un mandado a otra casa y había que atravesar un cafetal. Y cuando vimos los vecinos, puede imaginarse los vecinos tirados en el suelo, unos sin cabeza, no se sabía dónde estaba la cabeza, a otros les habían cortado la cabeza y la habían puesto dentro de las piernas. Otros estaban sin brazos, sin piernas. Horrible, eso fue a machetazos, toda esa masacre tan horrible. Eso fue en el 1950. Yo me acuerdo que yo sentía como que me iba a desmayar, me dio mucho malestar, me sentí muy mal. La verdad que yo en todo momento recuerdo esa pesadilla. Y entre más avanzada, más habían, porque fueron 40 los muertos. Había niños que todavía de 12, que no habían escuchado la noticia, también fueron masacrados. A todos. Mi papá se libró de eso porque mi papá estaba en el pueblo, había ido a hacer una vuelta a la casa del pueblo, y entonces él se libró de que lo hubieran matado. Sin embargo, a la semana siguiente le hicieron un disparo en la espalda, que fueron 8 perdigones, y uno le cogió casi la columna, a 2 centímetros de la columna. Gracias a Dios no quedó inválido, pero sí estuvo 2 meses hospitalizado. Esa guerra, la verdad que desde ahí no me gusta ver películas o no me gusta ver noticias que tengan que ver con sangre, que tenga que ver tanta sangre. Eso es impresionante. Entonces, total de que ojalá haya mucha paz